Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí, en nuestro programa Nuestra Historia, que como ustedes ya bien saben, estamos transmitiendo a través del 96.3 en el cuadrante de su radio, en la frecuencia, por supuesto, de Cabo Mil, y que también llegamos a todo el país y a todo el mundo, inclusive a través de la página de internet www.cabomil.com.mx. Les agradezco muchísimo su atención, por supuesto, su presencia, que me escuchen, que me escriban. Y también ofrezco una disculpa porque hace 8 días, por las razones que ustedes ya saben, motivadas por el fallecimiento de mi padre, pues tuvimos que repetir un programa porque justamente el acontecimiento triste me sorprendió este mismo día, hace 8 días en la mañana, y pues me fue imposible acudir a mi cita semanal con ustedes, pero ya estamos aquí hoy en vivo, transmitiendo desde el estudio aquí en mi casa en la Ciudad de México, donde ya son también las 7 de la noche, y donde estamos además pues listos para platicar de historia con ustedes. Por supuesto, les recuerdo como siempre que la manera de comunicarnos a través de los medios electrónicos digitales pues es muy sencilla. Tengo el correo electrónico a su disposición, villalpandohistoriador@gmail.com. También tengo la página de Facebook Villalpando y la Historia, y el grupo especial de Facebook que cada vez tiene más amigos, Historia en los Cabos, con José Manuel Villalpando, en donde por cualquiera de los tres medios aquí podemos responder de inmediato y sobre todo dar al aire sus mensajes, sus comentarios, sus críticas también, porque de esto se trata este programa, tener una comunicación fluida, que salvo ocasiones excepcionales como aconteció 8 días, pues se trata de estar aquí presente con ustedes, desde aquí hasta Los Cabos, y desde Los Cabos hasta acá, a la Ciudad de México. Bueno, el día de hoy vamos a platicar el tema que yo ya había ofrecido y prometido y que hoy podré ya desahogarlo, y que se refiere a la historia de un pirata inglés que tuvo su teatro de operaciones más famoso, su asalto más reconocido y prestigiado, lo que le ganaría la fama mundial, precisamente allá en Los Cabos, y exactamente frente a Cabo San Lucas. Me refiero al pirata inglés Thomas Cavendish, a quien dedicaremos este programa, casi al final, porque necesito primero explicar el contexto en el cual este hombre va a dar hasta Los Cabos. Primero que nada, pues déjenme decirles que se trata de una hazaña, por supuesto, en contra de los novohispanos de aquel tiempo, que llamó mucho la atención en todo el mundo por la osadía de este pirata, pero también por la mercancía y el botín que obtuvo en el asalto al famoso galeón de Manila, o la nao de China, como también se le llamaba, que era el barco español Santa Ana. Quizás nunca había habido tanta riqueza acumulada en un solo navío español, que fue víctima del ataque de Thomas Cavendish, justo, repito, ahí frente a Cabo San Lucas. Para este tiempo, estamos hablando ya del siglo XVI, es decir, hace muchísimos centenares de años, pues hay una disputa muy grande por el Océano Pacífico. Es un océano que tiene un encanto particular, principalmente para los españoles primero, y después para sus competidores, los ingleses. Fíjense, amigos, que desde el año de 1513, todavía incluso antes de que se iniciara la conquista de México, fue descubierto, desde el punto de vista español, claro, el Océano Pacífico, por un viajero expedicionario, conquistador, expedicionario también, de nombre Vasco Núñez de Balboa, que en este año de 1513 descubrió, o fue el primer europeo que vio el Océano Pacífico desde la costa americana. Él estaba conduciendo una expedición descubridora por las costas de Centroamérica, del lado del Atlántico, y tuvo noticia por los habitantes de allí, los originarios indígenas que en aquellos lugares vivían, de que del otro lado de las montañas había un gran mar.
y picado de la curiosidad con este afán aventurero que caracterizaba a los españoles de principios del siglo XVI, decidió, acompañado de algunos cuantos hombres, pues subir a esas montañas que estaban justamente en lo que hoy conocemos como Panamá. Y desde ahí, cuando llegó a la cúspide, pudo presenciar en efecto, frente a él, el gran océano. Un océano que nadie, bueno, ningún europeo había visto hasta ese momento, y que además, al descender por la montaña hacia las laderas hacia el mar, al llegar a la playa, incluso se metió al propio Océano Pacífico, que en ese día, el día que él aparece por allí, estaba tan tranquilo, con las aguas tan en paz, mansitas, suavecitas, que por eso le puso el nombre de Mar Pacífico, el Océano Pacífico, por la tranquilidad, por la suavidad con que las olas se mecían en ese momento cuando a él se metió ahí. Creo que no anticipaba que cuando llegan los huracanes y los tifones, pues las aguas se ponen embravecidas, pero no, a él le tocó un momento de placidez en el mar, y por eso le pondrá este nombre de Mar Pacífico, conocido ya por nosotros como Océano Pacífico. Claro, no adivinaba la magnitud de este mar, no alcanzaba él a comprender ni a poder vislumbrar que estaba frente al océano más grande de la Tierra, y cuyas dimensiones pues llegaban hasta el otro lado, a la propia Asia, a las Filipinas, al Japón. Pero sin embargo, la noticia fue suficientemente atractiva para que pronto los propios españoles comenzaran a intentar explorar ese gran océano que, para ese momento, Vasco Núñez de Balboa, allí en Panamá, tomó posesión de él en nombre de la corona de España. Es decir, pensaban que ya era un mar español, creían que eran los dueños ya, los señores de ese gran océano, y no se detuvieron a contemplar que algún día pudieran tener competencia, como acontecería en breve por parte de los ingleses. Pero me estoy adelantando. Fíjense que para pocos años después, para 1519, pues se va a iniciar el primer viaje español de circunnavegación, de darle la vuelta al mundo con unos barcos que parten de la propia España, al mando también de otro descubridor, otro aventurero en realidad, porque estos hombres tenían una verdadera ansia por ver cosas nuevas, por descubrir nuevos mundos, por encontrarse con cosas que jamás nadie había visto, y que unidos a su fe católica, porque se sentían verdaderamente cruzados de Cristo, y aparte, unidos también a una extrema ambición, porque querían todos hacerse ricos de la manera más fácil y divertida a la vez, porque nada más emocionante que ir a descubrir, emprender aventuras hacia mundos desconocidos, y todo esto pues revuelto, este afán aventurero, esa devoción por la fe católica de la cual se creían propagadores, esa ansia por tener riquezas prontas y rápidas, pues va a hacer que los españoles, así como Hernán Cortés llegará a la Nueva España y la conquistará, o Francisco Pizarro al Perú, hará también que los españoles quieran conocer ese océano Pacífico, ese mar Pacífico, y para ello Francisco de Magallanes pues parte con una expedición que va a recorrer primero el Atlántico, que lo cruza, después va a navegar por todo el litoral del Atlántico Pacífico, por toda la costa sudamericana, por lo que hoy sería Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, y se va a encontrar con el gran paso hacia el otro océano, que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes, que está justamente al sur del continente, entre los cayos y las islas que están por allí, y que permite, en una breve travesía, muy peligrosa eso sí, porque las corrientes, las tormentas, se encuentran ahí y causan que los barcos zozobren y se hundan, pues logra cruzar hacia el otro lado, hacia el mar Pacífico, por lo que hoy sería la costa de Chile. Este hombre va a seguir su navegación, va a subir hacia el norte, después se emprenderá hacia lo que es Hawái, y va finalmente a llegar, después de muchos y largos meses de expedición, hasta las Filipinas,
en donde en un combate con los nativos de ahí morirá, y el mando de la expedición lo tomará su segundo, Juan Sebastián Elcano, quien será quien después de las Filipinas y el Japón baje por la costa sur de Asia, desemboque al Océano Índico, se tope con el continente africano, vaya al Cabo de Buena Esperanza en el mero sur, y después ya suba por una ruta ya conocida entonces por los portugueses, hasta llegar nuevamente a Europa, a España, completando el primer viaje alrededor del mundo de una nave española. En realidad, es el primer viaje de circunnavegación, perdón por el error, de todos los habitantes de la Tierra. Nadie nunca había viajado alrededor del mundo. Esto pues va a confirmar primero que la Tierra es redonda, pero segundo también va, al correr la noticia, a confirmar que se trata de un océano que es inmenso, que va a dar hasta países exóticos y muy raros, y que pronto pues van a despertar la codicia, primero de los españoles y luego de los ingleses, tema que platicaré en unos momentos más. Primero hay que decir que después de la conquista de México, una vez que Hernán Cortés derrota a Tenochtitlan, una vez también que sus subordinados logran dominar gran parte del territorio de que hoy es México, especialmente lo que sería Michoacán y Jalisco, desde allí se van a empezar los propios españoles conquistadores y ya sus descendientes a imaginar la posibilidad de cruzar el gran océano, que ya saben que efectivamente conduce a las Filipinas. Ya eso se encargó Magallanes y Elcano en demostrarlo, y por esto pronto una expedición que sale de México, justamente de Jalisco, de las playas de Jalisco, encabezada por un español que ya estaba vecindado en México, que tenía oficio de notario público, de nombre Miguel López de Legazpi, va a armar una expedición que va a zarpar y va a llegar hasta las Filipinas, conquistando las Filipinas a nombre de España, quedándose allí ya con el nombre o con el cargo de adelantado y gobernador, y pues de esta manera pues se abre la ruta más cómoda para llegar a las Filipinas. Una nación que en ese momento, conquistada por España, inclusive con personas de origen tlaxcalteca que acompañaron a Miguel López de Legazpi, va a ser pronto el objeto de la evangelización. Todos conocemos, no la voy a platicar en este momento, pero la conocemos, la historia de San Felipe de Jesús, este joven mexicano novohispano que parte con los misioneros franciscanos a las Filipinas y que al tratar de regresar fue arrojado a Japón y allí fue martirizado. Es decir, lo importante es que ya había una relación con Filipinas, pero lo difícil era regresar. No dándole la vuelta al mundo, sino regresar por el mismo Océano Pacífico, cosa que fue necesaria e indispensable cuando Miguel López de Legazpi y los españoles que lo acompañaron descubrieron que en las Filipinas y el Japón, que es su vecino, tenía una riqueza inmensa en bienes como cerámicas, sedas, especies y muchísimas otras cosas más que podrían ser del interés de los novohispanos. Había que regresar de las Filipinas. No se podía dar la vuelta al mundo porque implicaba un año más de navegación, o quizá más. Había que buscar la ruta, y esto era algo tan complicado que se lo encomendaron a un fraile que era también marino, que era también cosmógrafo, de nombre Andrés de Urdaneta, quien fue quien realiza lo que se conoce en la historia marítima mundial como el tornaviaje. Esta aventura de poder regresar desde las Filipinas, navegando hacia el norte, dando una especie de vuelta, un gran arco en el norte del Océano Pacífico, costeando sin tocarla las costas de lo que hoy sería Rusia, la península de Kamchatka, luego entrar por el estrecho de Bering sin tocarlo, las costas de Alaska, las de Canadá, de los Estados Unidos y finalmente las de la Baja California. Pero vamos a un corte y continuamos inmediatamente. Ya estamos aquí de vuelta una vez más en nuestra historia que estamos transmitiendo este día en vivo ya, afortunadamente.
para ustedes directamente, platicando esta historia que a mí me parece sumamente interesante, que seguramente ustedes conocen mejor que yo, pero para alguien que está recién asimilado a Los Cabos como yo, pues realmente me provoca una profunda emoción poder estudiar todos estos temas y saber todo lo que ha sucedido y ha pasado allá en Los Cabos. Le agradezco muchísimo a Cibrián Alfredo Jiménez Páez, que decide anotarse y apuntarse en el grupo especial de Facebook Historia en Los Cabos. Ya está aprobado, por supuesto, en este mismo momento. Y bueno, les recuerdo que está a su disposición este grupo, precisamente, Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando, que también está a su disposición el Facebook Villalpando y la Historia, así como el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com. Pero bueno, decíamos que lo difícil de ir a las Filipinas era regresar por el mismo Océano Pacífico. Y esto lo va a conseguir un fraile de la Orden de San Agustín, Andrés de Urdaneta, que era además de sacerdote, cosmógrafo, marino, y aparte pues un hombre seguramente aventurero, porque no tuvo temor alguno, tomó el mando de la expedición que regresaría a las Filipinas para la Nueva España, nuestro México actual, y decidió seguir una ruta muy interesante. Un arco hacia el norte, como lo platicaba yo hace un instante, que iría a distancia, aunque podremos seguirlo en un mapa mundi hoy en día, hacia el norte, viajando primero hacia Japón, luego hacia lo que serán las costas de China, de Rusia, Kamchatka, para pasar a Bering, Alaska, enseguida bajar por Canadá, los Estados Unidos, pero nunca veían la costa. Esto es lo interesante. Es un arco lo suficientemente alejado de tierra firme en que nunca ven tierra. Es una navegación que dura entre 4 meses y medio, zarpando desde Manila, en las Filipinas, hasta que encuentran y ven el primer lugar en América. El punto que les marca y que hace saber en esos días en que no hay otra forma de conocer lo que hay alrededor, porque no hay ni comunicaciones, ni radiotelegrafía, ni navegación vía satélite, ni nada de eso. Lo primero que les permite, después de 4 largos meses, saber que ya llegaron a América, que ya llegaron inclusive a la Nueva España, es el cálculo que Andrés de Urdaneta hizo con una precisión sorprendente, para que después de recorrer ese largo arco, repito, por más de 120, 150 días, el primer punto que van a ver es la costa de Baja California Sur y casi exactamente el arco de Cabo San Lucas. Ese es el sitio que ellos ven la costa, e inmediatamente a las pocas horas ven el arco. Ya llegaron. Ya están en la Nueva España, en América Española. Es pues el arco un símbolo para estos marinos que viajan hacia las Filipinas y que después regresan de ella. Es el símbolo de la esperanza, de que ya pudieron hacerlo, de que ya están tranquilos, de que ya llegaron finalmente después de ese largo periplo, porque el arco es la visión, según cuentan los propios marinos que viajaban en aquel tiempo, la visión más hermosa para un marinero después de estas extenuantes jornadas en el mar. E inmediatamente daban la vuelta al arco y ahí descansaban, echaban las anclas en lo que hoy es la pequeña bahía de San Lucas tan hermosa, que ellos le pusieron un nombre muy curioso: Aguas Seguras. Era el lugar para descansar, bajarse a los barcos, buscar alimentos entre los nativos, intercambiar, tomar agua fresca, porque había por ahí un pequeño riachuelo que desembocaba al mar, y ahí hacían, digamos, la escala necesaria para reponerse. Imagínense en aquellos tiempos, estos viajes tan largos, cuando no se conoce todavía la conservación de los alimentos, cuando hay que tener muchísimo cuidado con los comestibles, con el agua misma, porque la ausencia de higiene, el agua pútrida, las carnes que se echan a perder, las verduras que se agotan y las frutas también,
pues aparece esta enfermedad terrible que asoló a los marinos de mucho tiempo, el escorbuto, que tenía que ser repuesta la vitamina C, la gente de inmediato. Entonces llegaban a Cabo San Lucas con una avidez por los productos de la tierra de allí, que intercambiaban inmediatamente con los habitantes de esos lugares, con los pericués que allí vivían. Y esto pues les permitía a los españoles viajeros marinos pues tener ese reposo en ese lugar, que se va a convertir entonces en un punto estratégico de primera importancia. Es la primera tierra que llegan los galeones cargados de mercaderías verdaderamente valiosas, y es por lo tanto un lugar que despierta lo mismo la añoranza, la alegría, que también la necesidad de protegerse. Claro, durante muchos años, cuando los ingleses todavía no merodeaban por el Océano Pacífico, pues esto era algo muy tranquilo. Era simplemente llegar a San Lucas, si es que no había pasado nada en el camino, porque muchas veces los barcos se hundían por los temporales, los tifones o cualquier otra desgracia, pero los que lograban llegar a San Lucas ya se consideraban casi en el paraíso, porque ya habían llegado a la Nueva España. Es un lugar pues valioso desde el punto de vista del comercio, valioso también desde el punto de vista de la estrategia militar de la defensa de las posesiones españolas, y es un punto además pues valioso en el ánimo de quienes allí llegan, porque encuentran en San Lucas la paz, la tranquilidad, el gusto de estar ya en tierra y en tierra novohispana. Pero los ingleses no se van a quedar atrás. Déjenme cambiarme de escenario, vámonos a Inglaterra y España, en esos mismos años, un poquito antes también, porque a partir del descubrimiento de América, y sobre todo después de que el Papa Alejandro VI, el famoso Alejandro Borgia, había decidido repartir ese nuevo mundo entre dos naciones, una parte para Portugal, por eso le va a corresponder Brasil, y el resto para España. Estamos hablando de un momento a principios del siglo XVI en los que las decisiones del Papa, las resoluciones que toma el sumo pontífice, tienen lo que ellos llaman una obligación de respeto para todos los demás príncipes y reyes católicos. Lo que el Papa decide en favor de un monarca o de otro, de el que sea, implica que los demás tienen que respetar esa decisión. Y en el caso de América, se daba por entendido de que si el Papa le había concedido un pedazo a Portugal y otro gran trozo americano a España, las demás naciones católicas europeas tenían la obligación de abstenerse, de no intervenir, de respetar absolutamente lo que el Papa había dicho, y esto a los ingleses no les gustó. Tan no les gustó que hasta cambiaron de religión, pero de eso platicaremos en un momento más. Ya de vuelta aquí, una vez más, en nuestra historia, le quiero agradecer muchísimo a Invasor JGH, a Eric Ortiz, a Edu Farías, a Luis Humberto Anguiano Aragón, a Felipe Uribe, a Verónica Ruiz, a José Félix Santiago. Todos ellos me han hecho favor de escribirme hace un momento y me piden incorporarlos al grupo de historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando. Ya fueron en este momento admitidos inmediatamente aquí con la computadora que tengo frente a mí. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención, recordándoles que estoy a su disposición en el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com, en la página de Facebook Villalpando y de Historia, o en este grupo especial de Facebook, que es verdaderamente tan útil como medio de comunicación, que se llama Historia en los Cabos con José Manuel Villalpando. Bueno, decía yo hace un momentito que a Inglaterra pues no le gustó este predominio que tenían ya España, sobre todo España, y en menor medida Portugal sobre América. Tanto bueno que Inglaterra, que en ese momento no era una gran potencia todavía, apenas comenzaba medio a despuntar sus interés
por lograr hacer algo distinto en esa isla aislada en la que vivían, y poco a poco su propia condición isleña les fue orillando a ser expertos y prácticos navegantes. Pero estaban contenidos porque la prohibición establecida por el Papa, que alcanzaba también Inglaterra, les impedía viajar por todos esos océanos que ya se estaban repartiendo los españoles y los portugueses, particularmente los españoles, que abarcaban, bueno, buena parte del Atlántico y todo el Pacífico, porque España había tomado posesión de él y esto a los ingleses pues evidentemente no les gustó nada. Pero estaban obligados, como nación católica que era Inglaterra en ese momento, a obedecer al Papa, a respetar sus decisiones, y esto pues francamente al rey Enrique VIII pues no le gustaba nadita. Ustedes se acuerdan la historia, que es una historia que tiene otro cariz, pero que el verdadero fondo y objetivo de lo que voy a contar era este: deshacerse, desligarse, tener la posibilidad de desobedecer al Papa. Siendo católicos tenían que obedecer. ¿Cuál es la solución? Pues dejar de ser católicos y crear una nueva religión, la religión anglicana. Sucedió, ustedes recuerdan la historia, que este rey Enrique VIII, que era un hombre que tenía enorme pasión por las mujeres, llegó a tener 5 esposas consecutivas. Ustedes recuerdan que hasta algunas les mandaba cortar la cabeza. Bueno, su primera mujer era Catalina Aragón, una tía del rey de España, de Carlos I, y de la cual pues decidió divorciarse con el pretexto de que no tenía hijos. Esto, por supuesto, era algo que no permitía la religión católica. Naturalmente, recurrió primero a todas las artes diplomáticas, jurídicas, de negociación, para pedirle al Papa que consintiera en el divorcio de un rey católico, de una reina católica y española, y por supuesto, pues el Papa no daba su brazo a torcer. Ustedes recuerdan, amigos, que en esta historia, por ejemplo, aparecen personajes pues de primera línea como Santo Tomás Moro, que era consejero y casi primer ministro del rey de Inglaterra, quien se opuso vehementemente al divorcio y por eso pues le costó la cabeza porque el rey se la mandó a cortar, hasta que encontró quien hiciera lo que él quisiese, y finalmente le recomendaron que como el Papa pues no quería divorciarlo, pues mejor se cambiara de religión, creara una nueva, que es la anglicana, en donde podría, con esas nuevas normas, ya divorciarse. Y se casó, como todos ustedes saben, con aquella famosa mujer de la historia llamada Ana Bolena, o la famosa Ana de los 1000 días, porque únicamente será reina 3 años, 1000 días, hasta el momento en que el propio rey le mandó cortar la cabeza para casarse con otra, y luego con otra y con otra. Esa es otra historia ya. Pero esto lo hace el rey con el pretexto del divorcio, pero el fondo del asunto está para alcanzar la posibilidad de poder desobedecer al Papa y poder emprender los viajes a larga distancia desde Inglaterra, particularmente y primero a América, y después también seguirles el paso y la pista a los españoles a través del Pacífico. Para ello, bueno, hay que decir que todavía durante en vida de Enrique VIII y al final de su existencia, ya con sus descendientes, pues la primera expedición hacia América, al mando de aquel famoso personaje Sir Walter Raleigh, que va a llegar a las costas americanas, va a fundar la colonia de Virginia, lo que hoy es la costa este de los Estados Unidos de América, un lugar que teóricamente pertenecía a España, pero los españoles nunca se habían acercado, ni habían interesado, ni la habían poblado, mucho menos, y como estaba deshabitado, pues ahí se fueron a aposentar los ingleses, y no hubo manera ya de echarlos jamás de ahí, primero porque no alcanzaba tampoco el esfuerzo español para llegar hasta el norte. América era tan grande que no podían ocuparla toda, y segundo, bueno, porque ya estaban libres de la obediencia papal y podían hacer lo que quisieran. Cuando muere Enrique VIII,
Años después, bueno, tendrá a su hijo Jacobo y Jaime, que serán los herederos, luego María Tudor, pero finalmente va a alcanzar el trono de Inglaterra la hija que Enrique VIII tuvo con Ana Bolena, la famosísima reina Isabel, una mujer verdaderamente privilegiada en su inteligencia, en su astucia, en su capacidad política, en su forma de motivar a su pueblo, y bajo ella, bajo sus órdenes, van a comenzar las grandes expediciones marítimas inglesas. Las van a encabezar primero un marino de nombre John Hawkins, que va a ser un pirata. Es el primero que aparece con esa, digámoslo así, bandera. No usaban aquella bandera todavía de las calaveras que conocemos, negra con una calaca, pero son piratas en el sentido que en inglés original eran privates, es decir, empresas privadas que la reina avalaba, les daba lo que se conoce como patente de corso, es decir, el permiso para asaltar, robar, atracar, saquear posesiones españolas. Particularmente barcos, los que cruzaban el Atlántico, que comenzaron a ser poco a poco atacados por los barcos piratas ingleses, particularmente los de John Hawkins, que va inclusive a llegar hasta América, va a combatir en lo que hoy es la isla de Jamaica, la va a conquistar inclusive, va a pelear contra los españoles hasta en San Juan de Ulúa, acompañado de un joven que en ese momento pues es apenas un oficial secundario, pero con el paso de los años se va a convertir en el primer gran marino inglés. A lo mejor ustedes lo recuerdan, el famosísimo Sir Francis Drake, un hombre que primero viene a América, a las costas del norte, hoy los Estados Unidos, y en donde tiene como oficial a un jovencito que se llama Thomas Cavendish, que es el protagonista de esta historia que estamos platicando el día de hoy, porque él es el pirata que asalta Cabo San Lucas. Pero para este momento apenas es un joven oficial, un aprendiz en realidad, que está en la expedición de Sir Francis Drake. Él se va a quedar en América, después regresará a Inglaterra, mientras Sir Francis Drake, en su famoso barco, el Golden Hind, va a emprender el rumbo hacia el sur, va a recorrer toda la costa de América, de Sudamérica, Brasil, Argentina, va a entrar por el estrecho de Magallanes, siguiendo los pasos del propio Magallanes, va a subir por la costa chilena, va a asaltar los lugares que se encuentra a su paso, que todo eso es posesión española, e inclusive va a llegar a lo que hoy es México. Fíjense, va a atacar el primer puerto mexicano que se encuentra en ese momento, que es Huatulco. Hoy centro vacacional, pues en aquel tiempo era un puerto comercial español. Lo asalta, lo quema, se roba todo lo que hay y decide seguir su camino. Fíjense qué curioso, él no pasa por Acapulco, es más, no sabe que existe. Acapulco está más o menos recién descubierto por el propio Fray Andrés de Urdaneta, que ya platicamos, el que condujo el tornaviaje, que después de atracar en Cabo San Lucas como el gran lugar del paraíso, porque ya habían llegado a América, descubrió que enseguida los barcos que venían de Manila tenían que salir de San Lucas y dirigirse hacia Acapulco, que ellos calificaron como la bahía más hermosa del mundo y el puerto más seguro para que allí atracaran y descargaran sus mercancías los barcos que venían de Oriente, la famosa nao de China. Pero bueno, esto Drake no lo supo, asaltó Huatulco y de ahí zarpó desde las costas de Oaxaca para emprender el viaje hacia lo que hoy es Hawái. Es decir, no tocó la península de Baja California y se fue hacia el oriente, llegará hacia Japón, a las costas de Asia, navegará por el Océano Índico, bordeará también África, hasta llegar a Inglaterra finalmente, siendo el primer inglés que le da la vuelta al mundo. Pero ya les había pegado un susto a los españoles, que esto es lo interesante, un susto del cual por lo visto no aprendieron nada porque no hicieron nada por proteger sus costas. Pero de esto, amigos, vamos a platicar en el siguiente corte. Ya estamos aquí de vuelta en este último segmento del día de hoy de nuestra historia. Le agradezco muchísimo a Cibrián Alfredo Jiménez Páez, que me escribe y me dice que
Va en camino a Los Cabos desde La Paz, acompañado por su señora esposa Diana, y que no hay mejor manera de recorrer el camino que compartir su historia. Muchas gracias, don Cibrián, se lo agradezco infinitamente, muy amable. Y bueno, vamos hacia el final del programa de hoy, comentando que aparece Thomas Cavendish. Ya dijimos que participó como un oficial subalterno jovencito en una de las expediciones de Francis Drake. Pero bueno, es un hombre que es muy peculiar. Es un auténtico junior atrabancado. Era un niño rico que quedó huérfano de padre y de madre, que había heredado una gran fortuna, pero era verdaderamente un desastre. Se gastó todo. Era un típico pródigo, como se les llama jurídicamente. Un hombre, pues, que dilapidó su fortuna y de pronto se quedó sin nada y descubrió que tenía que trabajar, siendo él de alta cuna, no noble, pero sí de una familia acomodada, educado, pero un auténtico desorden. Se va a incorporar a las filas de Francis Drake, va a probar suerte como marino, y pronto entre sus mismos compañeros surge la fama de que es muy valiente, que es audaz. Pues sí, es un auténtico hombre atrabancado, que hace todo lo que tiene que hacer, y esto poco a poco le va granjeando fama de ser muy valiente. Tanto que cuando regresa a Inglaterra, sabiendo muchas personas que pues es un hombre de buena cuna, de buena familia, no le va a ser difícil encontrar apoyo de sus amigos, de sus conocidos, para que inviertan dinero y le compren 4 barcos con los cuales intenta recorrer los océanos con la expresa y manifiesta idea de asaltar barcos españoles. Es decir, es un pirata. En una época en que en Inglaterra los privates, los piratas, están bien vistos. Reciben el permiso de la reina Isabel, les otorgan un documento que es la patente de corso, van de alguna manera pues amparados bajo la bandera británica a hacer una guerra personal y particular contra los barcos españoles, y sale a la mar, con tan buena suerte que en el camino, primero bordeando la costa de África hacia el sur, se encuentra uno que otro barco español a los cuales asalta, los roba, los hunde, y descubre sus compañeros de expedición una característica más del propio Thomas Cavendish. Es muy cruel. Le encanta torturar a los prisioneros para arrancarles información. Esta característica de él va a ser fundamental para lo que va a pasar después en Cabo San Lucas. Pero mientras tanto, pues Cavendish va navegando hacia el sur, luego cruza el Océano Atlántico para llegar a América a la altura de Brasil, a la altura de Recife, bajará hacia el sur todavía más por la ruta que ya conocen, que hizo Magallanes y que hizo Drake, va a cruzar el estrecho de Magallanes allá en el sur del continente, va a salir a la costa chilena, va a subir por el norte, ya sabe, por la experiencia de Drake, que ya se escribió, ya se publica libros sobre eso, donde hay puertos susceptibles de ser asaltados, los cuales asalta. Cuando se encuentra algún barco español, por ejemplo, lo ataca, siempre los encuentra descuidados porque los españoles no esperan que caiga un inglés pirata por ahí, y normalmente los españoles pues van en tal desorden, en tal descuido, que ni se fijan cuando son víctimas de los propios piratas, y sucede algo muy curioso. Si el buque o el barco, el velero, trae alguna mercancía valiosa, se la roba, y si no, los hunde y mata a sus tripulantes. Así de cruel. Va a llegar también a Huatulco, pero va a pasar, él sí, por Acapulco. Acapulco no es un puerto paradisíaco como es hoy en día, está siempre deshabitado y únicamente hay un guardia, un pequeño fortalecita, el pequeño castillo de San Diego, en ese momento era mucho más chiquito, el castellano del castillo y sus ayudantes. No hay población porque en aquel tiempo la zona es verdaderamente infecta de animales, de mosquitos, de fiebre, de malaria. Y entonces asalta lo que hay en Acapulco. No encuentra nada porque el puerto está vacío, pero encuentra en cambio a un hombre al que tortura y le saca una información valiosísima. Que están esperando que en un par de meses llegue a Acapulco el galeón
de Manila. También obtiene información de cuál es la ruta del galeón. Se entera pues de que es un gran arco por el norte del Océano Pacífico. Se entera también de que el primer lugar de arribo, donde anclan los barcos para descansar y repostar, y que descansen los marineros y que coman comida fresca y que sientan que están ya en América, ya no España, es en Cabo San Lucas. Obtiene muy bien la posición y se lanza por la costa primero a Barra Navidad allá en Jalisco, la cual asalta el recién fundado Mazatlán y después cruza hacia la península a la zona de la Baja California Sur. Llega a Cabo San Lucas, hay únicamente población pericué, desembarca, los asalta, mata a todos los pericués que se encuentra y se queda casi un mes en Cabo San Lucas, recorriéndolo, conociéndolo, buscando la manera de cómo sorprender al galeón de Manila cuando llegue, y sobre todo con una ventaja estratégica. Manda a muchos de sus hombres a que suban a las colinas cercanas a Cabo San Lucas, inclusive a las elevaciones más altas, lo que haya por ahí cerca, de tal suerte que tiene la vista también del Océano Pacífico. Allí con sus catalejos, con sus lentes, aunque no hayan sido muy desarrollados, puede observar, puede otear todo el horizonte en espera que aparezcan a lo lejos las velas del barco español. Y cuando esto sucede, con un sistema muy curioso de espejos, los que están arriba, en las lomas, avisan a los que están abajo, en esta ensenada maravillosamente hermosa de Cabo San Lucas, la que los españoles llamaban aguas seguras. Ahí estaban anclados los 4 barcos piratas ingleses. Salen de Cabo San Lucas, se alejan un poco para sorprender por detrás, dando la vuelta, al galeón de Manila, a la nao de China, el barco, el velero español Santa Ana, que por supuesto viene después de un largo viaje de poco más de 4 meses, donde no han visto únicamente sino mar, mar y más mar. Y de pronto ellos ya ven la costa de la Baja California Sur, saben que están a punto de llegar a Cabo San Lucas, están ansiosos esperando que aparezca frente a ellos el arco maravilloso de este cabo, para que saben que ahí darán la vuelta, podrán estacionarse y atracar y a descansar, y lo que menos se fijan es que ya por la parte de popa por atrás vienen los 4 barcos piratas que los han estado esperando a las órdenes de Thomas Cavendish, que se acercan poco a poco. Cuando los españoles se dan cuenta no pueden huir y son asaltados, capturan todas las mercancías y el barco es hundido. Y curiosamente Cavendish perdonó esta vez a los tripulantes, porque era tal la riqueza que logró obtener, que con eso se vio colmado y satisfecho. Es el pirata Thomas Cavendish que asalta Cabo San Lucas, que atraca el gran galeón de Manila con una riqueza enorme, la cual fue a llevar a Inglaterra después para vivir sus días de manera muy holgada. Amigos y amigas, esto es todo por hoy. Les agradezco su atención. Nos escuchamos, si Dios quiere, la semana que entra. Y mientras tanto, pasen ustedes muy, pero muy bien. Les agradezco como siempre su atención.